Nos hemos venido al circuito de Portimao y sus alrededores a probar la nueva Triumph Speed Triple 1200 RS. Una moto que, aunque si ves la ficha técnica, parece que no ha cambiado mucho porque se mantiene lo que es la parte mecánica bastante igual. La verdad es que con algunas cositas que serán puestos es una moto bastante diferente. Estoy aquí con Felipe López Córdoba, que trabaja en Triumph desde hace 17 años. 17 años, o sea que prácticamente todas las motos de Triumph que conducís o habéis conducido han sido desarrolladas por él. ¿Me equivoco? Bueno, más o menos. Más o menos. Él se dedica, no es un ingeniero, no es una persona que haga los diseños de las motos, te dedicas a probar las motos y a ponerlas a punto de desarrollo de la moto. Mi trabajo es desarrollo. Exactamente. Entonces, él, la parte técnica ya la habéis visto en los detalles, pero lo que quiero que él nos cuente es todo este desarrollo que ha habido, sobre todo en dos partes. Una que es la suspensión electrónica, que es para mí el mayor cambio que tiene la moto respecto al año pasado. Y algunos detalles como el amortiguador de dirección o sobre todo también la respuesta del motor, que se ha dulcificado mucho, cómo funciona. Mi impresión, porque hemos tenido un día en el circuito de Portimao, ¿cómo lo calificarías tú? ¿No? Okay. Regularcillo, pero increíble, tenían neumáticos de agua. Con lo cual, porque si no hubiese sido imposible rodar con esta moto aquí. Y esta es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? No, y es la primera vez que yo asisto a una presentación y ahí en un box está lleno de neumáticos de agua. Y los neumáticos de agua es que son otra historia, absolutamente. Entonces, como os decía, ha sido una situación muy complicada que no nos ha dejado ver el potencial de la moto, por decirlo de manera, el potencial racing. Mañana en carretera creo que el día se va a abrir y tendremos alguna posibilidad, aunque no es lo mismo, pero sí lo dulce que es la respuesta de la moto, lo bien que va, nadie ha tenido ningún problema y ha habido veces que estaba la pista realmente súper encharcada, ¿no? Entonces, cuéntame un poco qué trabajo de desarrollo y cómo comparas esta moto con la anterior en lo que se refiere a eso. Bueno, creo que la clave está en... Partimos de una moto que tiene un comportamiento de chasis excelente. Entonces, teniendo una moto que tiene su comportamiento dinámico tan correcto, añadirle tecnología y electrónica es probablemente la clave para que tú hoy, después de un día tan difícil, en condiciones tan extremas, tengas esa sensación de decir, oye, estoy rodando en Portimao, una de las pistas más complicadas. Sí, porque, perdona que te interrumpa, yo a Portimao voy a hablar con los dueños y que le quiten por lo menos 2 o 3 metros de anchura, porque es que si no, es que es muy complicado, ¿eh? Es complicada y para esta categoría, la categoría roster, con motos de 180 caballos, en un circuito en el que siempre vas hacia arriba y hacia abajo, la rueda delantera no está en el suelo nunca. Si no tienes componentes electrónicos que gestionen eso, es muy complicado. Y bueno, pues esa es la clave. Entonces, una moto con un comportamiento dinámico exquisito, con ahora tecnología que te ayuda a gestionarlo, ¿vale? Entonces, la parte de motor es un motor que tiene una entrega de potencia que puedes regular, que puedes seleccionar y en unas condiciones tan difíciles hacer una entrega de potencia dulce y suave que tenga siempre el control en el puño y un control de reacción que te gestione seguridad, ¿no? Pero aparte de eso, también tienes una suspensión semiactiva ahora. Esta suspensión hace un trabajo que es difícil de cuantificar, pero se percibe como piloto, porque la moto va a reaccionar a las cosas que vas haciendo encima de ella. Entonces, no necesitas llevar unas suspensiones con un setting extremo, sino que solo cuando lo necesites, ella reaccionará. Entonces, una fuerte frenada, los settings de damping se ajustan para mantener, digamos, el body control. Cuando acelera fuerte también se vuelven a ajustar. Hay situaciones extremas en las que la moto va reaccionando y siempre, digamos, mantiene la situación bajo control, lo cual te facilita el trabajo y el resultado es lo que estás diciendo, que cómo es posible que hayamos, en un día tan complicado, hayamos tenido un día tan... Sí. Porque, bueno, al final la suspensión electrónica, o sea, no es que la moto
cambie de la noche al día de una curva a otra. La moto tiene por ejemplo, un ajuste, un setting, y después va cambiando un poquito, y en determinadas condiciones, cuando frenas se pone más dura la horquilla, si frenas mucho más se pone todavía más dura para que no haga tope. No solo la horquilla, también el amortiguador. El amortiguador de atrás, cuando aceleras, pues lo mismo, la moto, no, para sacarte de la curva, la moto no se hunde mucho para que no se abra la dirección. Y no se extiende tanto de ella. Exactamente, o sea, es una moto que en principio es más lista que tú. Que en mi caso es muy fácil. En el tuyo seguro que al final funciona. Creo que todos nos beneficiamos de eso. Sí, no está claro. Vamos a ver, al final el desarrollo de las motos en los últimos 20 años, o sea, me voy hasta aquí, es básicamente la electrónica, porque este motor tiene 180 caballos, antes tenía 160. Los frenos frenan mucho, pero los de hace de 2005 frenaban también mucho, y el chasis también era parecido. O sea, al final es la tecnología lo que ha cambiado. Sin duda, la tecnología, la electrónica hace un papel fundamental. Cada vez las motos tienen más prestaciones y sin esta tecnología sería muy complicado. Pero sigue siendo muy importante la parte de chasis. Una moto que tiene un comportamiento natural hace gran parte del trabajo y hace que la electrónica sea más fácil de adaptar. Una moto que tiene problemas de chasis no te lo va a solucionar todo la electrónica. No, porque al final lo que hace la electrónica es cortarte. Exactamente. Entonces, cuanto menos tenga que intervenir esta tecnología, porque el comportamiento sea óptimo, pues más fácil se lo estás poniendo al sistema. Porque esta tiene las suspensiones, que es evidentemente el gran cambio de esta moto, junto con el amortiguador de dirección, que ¿por qué le habéis puesto el amortiguador de dirección si el chasis es tan maravilloso y no hace falta nada? Bien. Al final, la geometría de esta moto, distribución de pesos, es igual que en la versión anterior. La versión anterior no tenía un amortiguador de dirección porque no lo necesita realmente. Es una moto noble. Sabes que esta categoría, con tanta potencia, las nakeds suelen ser sensibles a kickback. Esta moto no lo es, trabajamos mucho para que no lo sea. Sin embargo, siguen habiendo situaciones, digamos, extremas, donde tú puedes requerir o querer ese plus que te da un amortiguador de dirección. Y este es un buen ejemplo. Sí, Portimao, tu rueda delantera siempre está en el aire. Cuando tu rueda delantera está en el aire y estás cambiando de dirección, cuando aterrizas siempre vas a tener un kickback volviendo la rueda a su posición. Un amortiguador de dirección en estas condiciones, que puedes regular y que puedes sujetar la dirección, siempre te va a ayudar. ¿Que la moto no es sensible al kickback? No, es cierto, no lo es. Pero siempre puede haber una situación en la que tengas un movimiento indeseado que ahora se puede corregir. Un seguro más. Exactamente. Vale, y después hay una cosa que yo quiero que la comente él, porque tampoco quiero dar demasiadas expectativas. Dentro de la electrónica, dentro de las suspensiones y todo esto, una de las cosas que ha mejorado es el control de levantamiento de la moto. Junto con la dulzura, por decir de alguna manera, que tengamos en el acelerador y la conexión que hay con la rueda y la suavidad. Entonces hay un control de wheelie que en realidad podríamos llegar a decir que es un facilitador de wheelies. Felipe, cuéntame un poco cómo funciona. Ya os digo que es muy fácil, pero a la primera a lo mejor no te sale, tienes que funcionar. Pero lo que sí es seguro. Eso es lo importante, que vas a poder hacer un camino que a la mayoría de la gente es algo que le mola, y sobre todo si tienes esta moto, y a lo mejor te da miedo porque dices, me voy a poner de sombrero, ¿no? Así que, por favor, todo tuyo. Bueno, básicamente ahora tenemos la suerte de tener una IMU. La IMU gestiona toda la inclinación de la moto. Una IMU sabe cuántos grados tienes y sabe cuando se está levantando, cuántos grados estás teniendo y en qué situación se encuentra la moto en cada momento. Esto, combinado con un control de tracción, pues si lo usas correctamente, puedes usarlo para este tipo de control, lo que llaman el control de wheelie, ¿no? O de caballitos. Bien, lo que hemos trabajado en esta moto es para poder ofrecer al cliente 4 modos diferentes de control de caballito, en el que tenemos uno primero que sería optimizado para que la rueda delantera se levante lo menos posible. Sí, por poner un ejemplo, aquí en Portimao
tienes al llegar al empezar la recta, tienes esa subida, de repente hay un cambio de rasante y ahí la moto siempre se levanta. Igual que si vas, nosotros ahora no hemos tenido, porque no íbamos tan deprisa a salir de la curva, lo mismo que todo el mundo conoce el tobogán de la curva 10, quizás será, que al final también tienes ese problema, ¿no? Vale, pues aquí ese sistema evita que tú tengas que estar gestionando el gas, y es la moto sola que enseguida entiende que está levantando y ella lo gestiona para que vuelvas a caer y no pierdas tiempo en tu vuelta, ¿vale? Esa sería la posición 1. Luego tenemos 2, 3 y 4. La posición 1, ¿cuánto se levanta? Si tú estás en llano, en un terreno plano, y aceleras en primera, que es donde más par puede generar, vas a levantar la moto no más de un palmo. ¿Vale? Y este sería, incluso menos de un palmo. Esta sería la condición más extrema. Evidentemente, aquí en Portimao, si juntas ese momento de máximo par con un cambio de gradiente, ¿no? Entonces, claro, puedes tener un caballito mayor. Sí, pero es una cosa instantánea. Es algo instantáneo. Vale, pero si hablamos de una superficie plana, en esa condición 1, la rueda delantera prácticamente no se va a despegar del suelo. En cambio, si nos vamos a 2, 3 y 4, ya sí que vamos a tener una rueda delantera en el aire. ¿Cuánto? Pues lo que el cliente quiera. Entonces nosotros tenemos esos 3 settings extra para permitir un caballito que podría ser de unos 2 palmos para una posición 2, otros 4, no sé, es difícil, pero vamos a poner a lo mejor la rueda delantera ya empieza a subirse así para una posición 3, y para una posición 4, que es la más extrema, es la posición en la que llegamos prácticamente al punto de equilibrio, en el que pueden mantener un caballito... Casi 45 grados, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Donde pueden mantener el caballito hasta el final. En realidad en las 3 posiciones, si gestionas bien el cambio, puedes mantener la moto haciendo un caballito a esas 3 alturas, al final. Y evidentemente siempre será más fácil hacerlo en el 4, porque digamos, el equilibrio está bastante conseguido, y solo te tienes que preocupar de cambiar la marcha en el momento correcto. Con un poco de práctica, como has podido ver hoy, hemos tenido mucha gente que consigue mantener el caballito a lo largo de toda la recta en Portimao, que tenemos aquí, pues no sé, como un kilómetro de recta, ¿no? Y es gente que sin el sistema no son capaces de hacer... No, vamos a ver, evidentemente una moto que tiene 180 caballos, tú dices, voy a hacer así en primera, y dices, lo primero que voy a hacer es que me va a tocar la parte de atrás del casco en el suelo, ¿no? Hay que coger confianza. Hay que coger confianza, pero para todos aquellos que os mole esto, la verdad es que os han dado aquí una herramienta, un juguete, una herramienta Moringui. Y bueno, mañana nos iremos a la carretera y seguiremos comentando un poco cómo va la moto. Muchas gracias, Felipe, por habernos contado un poco cómo es la moto, porque ya sabes que yo no me entero de nada. Creo que no, creo que tienes mucha experiencia y sabes perfectamente lo que pruebas. Muy bien, pues nada, hasta mañana. Hasta mañana. La Speed Triple nació con la base de las primeras Trident en 1994. Era una versión más deportiva, con manillares bajos y con aspecto de café racer clásica, y su estirpe se ha prolongado hasta nuestros días. De aquellos 885 centímetros cúbicos y 98 caballos, hemos pasado en el modelo de este año a 1160 centímetros cúbicos y 183 caballos, prácticamente multiplicando por 2 su rendimiento. La evolución de las Speed Triples tuvo un momento clave en 1997, con la llegada de la T509, que tenía un chasis de doble viga de aluminio formado por tubos de gran sección, tenía un manillar elevado y sobre todo 2 faros redondos paralelos que le daban una nueva imagen, además de un basculante monobrazo. Creó una escuela cuya base se ha mantenido hasta nuestros días, porque su ADN continuó con la 955i de finales de los 90 y sigue totalmente patente en la nueva 1200 RS. A lo largo de este siglo, la Speed Triple se transformó en 2005 en la 1050, ya con 128 caballos, faros ovalados en 2011 y 140 caballos, y finalmente en 2021 en la 1200 RS. Esta es la moto con la que se cierra el primer cuarto del siglo XXI y con la que se cumplen 30 años de historia de este modelo. Ahora su versión 2025 mejora aún más, convirtiéndose en una moto más inteligente, que asiste a su conductor no solo en la gestión de la potencia del motor, la transmisión o la frenada, sino también en el funcionamiento de las suspensiones. Mecánicamente no ha habido grandes cambios,
ya que se mantiene inalterado el motor en este aspecto. Es un tricilíndrico en línea de 1160 centímetros cúbicos con culatas de 4 válvulas, cigüeñal calado a 120 grados y un árbol de equilibrado situado en la parte delantera. Las modificaciones en el propulsor han venido de la mano de un nuevo sistema de escape que concentra el peso bajo el motor y es más corto, y una mejora de los flujos de admisión, trabajando sobre el funcionamiento de las mariposas de control electrónico y de los tiempos de inyección para proporcionar una respuesta más suave al acelerador. Hay también una actualización de ciertos componentes, como las llantas, que son de 5 palos delante y de 7 detrás y que reducen su peso en casi medio kilo, una batería de litio que pesa 2.300 gramos menos, y también se ha instalado un amortiguador de dirección de regulación manual procedente de Marzocchi. Las pérdidas de peso se compensan con las ganancias en nuevos componentes y la moto sigue pesando 199 kilos. En cualquier caso, las dos diferencias más importantes son la llegada de las suspensiones de regulación electrónica semiactiva y la ampliación de las asistencias a la conducción. El sistema de Öhlins no funciona con electroválvulas en los pistones hidráulicos, sino actuando directamente sobre los reguladores, de manera que la base es una horquilla y un amortiguador convencionales, en concreto una Nix 30EC en el tren delantero y un amortiguador TTX36EC, ambos sistemas empleando hidráulicos presurizados. Hay dos diferencias en su funcionamiento con respecto a la versión 2.0. La primera es el funcionamiento de la válvula que regula el flujo secundario en el amortiguador y la segunda, la ampliación de las situaciones que el sistema OBS, que son las siglas de Objective Based Tuning Interface, tiene en cuenta para el ajuste de los hidráulicos de la suspensión. El sistema 2.0 tenía en cuenta 5 parámetros para controlar las 3 fases en las que se aborda una curva. Por un lado, la firmeza general del tren delantero y trasero, y por otro, las transiciones, contemplando la de frenada en línea recta para controlar el hundimiento delantero y el levantamiento trasero, la de tránsito en la curva para mantener la moto elevada y aumentar el ángulo de inclinación, y la de aceleración para mantener la geometría cerrada, aumentar el agarre y lograr que la moto no subvirara. Para ello, controlaba la dureza de los hidráulicos de ambas suspensiones y con ello la velocidad de trabajo de la horquilla y el amortiguador. Ahora hay dos nuevas situaciones a tener en cuenta. Por una parte, la fase de aceleración inicial, el primer golpe de gas cuando la suspensión comienza a comprimirse rápidamente, y también cuando se circula a velocidad constante, regulando las oscilaciones provocadas por el firme o por los ligeros cambios de velocidad. El último cambio está ligado a la gestión electrónica y en concreto a dos áreas: la mejora del control de tracción con una nueva gestión teniendo en cuenta la inclinación y el del levantamiento de la rueda delantera. La ergonomía ha cambiado ligeramente con un nuevo manillar que es 10 milímetros más ancho por cada lado y que está situado 7 milímetros más alto. También hay un cambio en el colín trasero y en el asiento. Como os conté hace un momento, que para mí ha sido un día entero. Ayer probamos la moto en el circuito todo el día mojado con los neumáticos de carreras de agua, que por lo menos salvamos el día, y hoy nos hemos ido a la carretera. No os voy a decir que fuese un día perfecto, pero ha ido mejorando. Al principio estaba todo bastante mojado, después se ha secado y al final hemos tenido, la verdad es que un trozo seco donde hemos podido probar bastante bien la moto. ¿Qué os puedo contar de la moto en carretera, en seco? Evidentemente no es lo mismo, no puedes aprovechar el motor, las suspensiones, los frenos igual que en un circuito, pero desde luego más que ayer, que teníamos aquellas condiciones. Y la moto, que lo que ha cambiado sobre todo es, por un lado, lo que podríamos decir que es la respuesta del motor al acelerador, y por otro, las suspensiones electrónicas. Hay que decir que en el aspecto del motor han hecho un trabajo intachable los hombres de Triumph. Tiene una respuesta perfecta, lineal el motor. Hasta 2.500 revoluciones más o menos, pues va un poco traca-traca, pero a partir de ahí ya es todo suavidad. A 4.000 da un primer empujón, a 6.000 da otro empujón. La moto llega hasta 11.500 vueltas empujando constantemente, y además completamente lineal, no tiene ningún bache de potencia ni ninguna subida abrupta, de manera que es un motor que es muy fácil de entender y muy fácil de llevar. El cambio automático también funciona muy bien,
sobre todo bajando. Si quieres subir marchas tienes que tener el acelerador algo abierto, pero para bajar marchas puedes ir con el acelerador todavía abierto, de manera que cuando llegas a una curva que ni siquiera quieres frenar, pero quieres bajar una marcha, le das un golpe a la palanca y la moto responde perfectamente. Tienes ahí el motor un poco más alto de vueltas para que la moto tenga más respuesta al acelerador. La transmisión funciona muy bien. El chasis es el mismo que antes, es un chasis bastante rígido, un chasis de deportiva. Los chasis de Triumph, o el conjunto general, llamémosle, es un chasis que es muy estable, muy rígido y que la verdad es que se mueve muy bien, tanto este como el de las pequeñas, como el de las 765. Las nuevas suspensiones electrónicas trabajan por ti. Entonces ahí también es una cuestión de acostumbrarse, porque tú en una moto normal tienes unas suspensiones que trabajan siempre de la misma manera. Sabes lo que va a hacer la moto en cada momento. Hace cosas que hace bien, hace otras cosas que las hace mal. Puedes tener la moto porque te gusta que la moto se hunda bastante en la entrada de las curvas lentas para tener una moto más rápida de dirección, o que sea menos tendente a ir cambiando los pesos de un lado a otro, etcétera, etcétera. Conoces tu moto, o la moto puede ser que no tenga muchos ajustes y vaya siempre mal, o casi siempre, ¿no? Esta moto, por decir de alguna manera, piensa por ti. Entonces, aunque tienes diversos modos de suspensión, porque dependiendo del modo, si pones lluvia, si pones carretera o si pones sport o circuito, la suspensión va a trabajar de manera diferente. Los muelles son siempre los mismos, aunque puedes regular la precarga de manera manual. Lo que está trabajando son los hidráulicos, y además no trabajan solo con la velocidad con la que se está moviendo la suspensión, sino también con la posición en la que está la moto. Sabes si estás acelerando, si estás frenando, el ángulo de inclinación, si estás muy inclinado o menos. Sabe también en qué parte de la curva estás y entonces va actuando en consecuencia, haciendo que la suspensión sea más dura o más blanda, de manera que guarde un equilibrio la parte trasera y la parte delantera. Eso es lo que hace. A partir de ahí tú puedes regular un poco para que lo haga más suave o menos suave, e incluso si quieres la desconectas, por decir de alguna manera, y pones unos parámetros fijos, pero entonces no tiene mucho sentido tener una moto con suspensiones electrónicas que piensan por ti si las vas a dejar fijas. ¿Dónde me ha parecido que la moto va extraordinariamente bien? En sitios rápidos, porque la moto lo que hace es que no balancea mucho, y entonces puedes ir trazando las curvas. La moto en las curvas no se hunde especialmente, porque debe ser que los hidráulicos se quedan más duros, pero la moto va muy plana. Puedes ir realmente deprisa y con una total sensación de seguridad, inclinando poco, medio, aceleras a tope en la salida de las curvas y la moto se hunde lo justo. Está muy bien. Para mi forma quizá de conducir, o por la costumbre que tengo yo, lo que he notado es que la moto, aunque evidentemente se puede regular para que lo haga de otra manera, cuando llegas a una curva lenta, a un garrote, yo prefiero que la moto vaya al principio, que se hunda bastante para que la moto gire más fácilmente. Y con los reglajes que teníamos, pues la moto lo hace, pero no tanto como a mí me gustaría, de manera que la moto la tenías que forzar un poco en esas paellas que tienes que inclinarla de golpe para poder salir. A partir de ahí, los frenos tienen muy buen tacto. Los neumáticos que llevas son unos Pirelli Supercorsa que agarran. Incluso hemos tenido bastante tiempo el suelo mojado, húmedo, frío, y no hemos tenido ningún problema de adherencia. Agarran maravillosamente. El tacto de los frenos con la bomba radial va bien. Las suspensiones, lo que os he comentado. El cuadro, comparado con los que hay ahora, que te ponen una pantalla de cine, pues quizá es un poco pequeño, pero lo que tienes que ver lo tienes ahí. Y después, si con poca buena vista que tengas, puedes ir jugando con los menús. La letra es un poco pequeña, pero vas a poder hacerlo. Tiene conectividad, puedes poner el teléfono, puedes poner un navegador, todo lo que es actualmente. Los espejos colocados a los lados, la verdad es que no se nota mucho en marcha, ni siquiera a alta velocidad, y se ve muy bien por ellos. Y la moto es cómoda. No es especialmente alta, no es una moto tampoco para bajitos, pero vamos, puedes maniobrar relativamente bien con los dos pies en el suelo. Cómoda. El pasajero que se compre su propia moto, porque aquí la verdad es que va a ir hecho un guiñapo. Suena bien, tiene un buen sonido, diferente a baja velocidad y alta, quizá también por el tema de la homologación.
Lo del manillar, que ha subido 7 milímetros y es un 10 milímetros más largo, pues la verdad es que yo lo he notado poco. Tendrías que coger una y otra para verlo. Para personas que sean más pequeñas, pues evidentemente irá un poco mejor. Y a partir de aquí, pues lo que hablamos ayer, el precio de la moto, creo que eran 22.450 euros o 23.450, una moto que no es barata, pero que está más o menos en la media. Es una moto que se pega con, probablemente yo creo que la rival más clara es la BMW S1000R, y que tienen más o menos la misma potencia. Las otras tienen o más o menos, 200 kilos de peso, una moto realmente equilibrada, con el motor de 3 cilindros, que la diferencia de las demás, que tienen o 2 o 4, y ahí está un poco la llave de triunfo. Pero vamos, suspensiones electrónicas, que es lo principal y lo más novedoso en una moto que ya era una estrella.